Seguimos y vamos a comentar un tema que es muy frecuente en este tipo de obras, que son grandes megaproyectos de las compañías que dejan colgados a los dueños de las tierras que expropian, o a veces ni siquiera las expropian, las ocupan de todos modos y no les pagan. Sí, lamentablemente nosotros hemos aquí señalado, incluso documentado algunos casos en los cuales se hacen expropiaciones, siempre, se pone evidentemente como objetivo que se van a hacer grandes obras, que es para el desarrollo del Estado en este caso, pero lo lamentable aquí es que muchas veces olvidan pagar o les quieren pagar una mínima parte, como pasó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, por ejemplo, a los ejidatarios, a los comuneros, a los campesinos, que siempre son quienes salen perdiendo. Y en este caso ya hay protestas de los campesinos de Coyoacán, ¿no? Sí, hay protestas porque señalan que la empresa OHL, que está a cargo en ese tramo de la construcción del tren interurbano, no quiere pagar a precios justos las tierras, y que el gobierno finalmente pues es quien tiene que presionar ahí, tiene que obligar a la empresa a pagar lo justo. Es una empresa que ha sido beneficiada con muchos contratos, se ha visto y se ha documentado, y no es posible que le quiera venir a pagar a los dueños de las tierras lo que pues a ellos les parezca, ¿no? Además, una empresa que no solamente hace negocios, sino que también aprovecha y abusa de sus relaciones con el poder, sancionada, porque viola las normas, incluso que ni siquiera ha pagado la multa, o ni siquiera la había pagado hace poco. No la ha pagado, y tampoco ha pagado, y la multaron en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con la mayor multa que se ha aplicado a una empresa, porque actúa mal, y sin embargo, mira, tanto dinero que tiene, incluso puede cuestionarse si la legitimidad de ese dinero, y ni siquiera le paga a los que afecta. Sí, no, es increíble, ¿no? Y ahí está la gente protestando, y ojalá que las autoridades hagan algo. Es increíble que ni en época electoral traten de, ahora sí, aunque sea por quedar bien, de apoyar a la gente, ¿no? Sí, definitivamente la voracidad no tiene límite, ¿no? Claro. Y vamos a referirnos también a la cuestión de los indocumentados en Estados Unidos. Se está poniendo la cuestión muy difícil. De por sí es muy difícil. Aquí ya se paró la preocupación, en los medios ya dejaron el tema, pero los que viven allá saben que la situación está gravísima, se violan los derechos humanos. Simplemente con eso de que separan la familia es una violación gravísima a los derechos humanos, y el gobierno de México no hace nada. Pero ahora Texas acaba de aprobar una ley que va a obligar a sus cuerpos policíacos a colaborar con el gobierno federal para perseguir a los indocumentados, y eso es muy grave. Sí, una norma dura que lamentablemente pues viene otra vez a enrarecer el clima, a afectar a los migrantes por la situación que están viviendo, de por sí ya con las políticas que ha establecido Donald Trump, y luego con esta ley, la verdad es que, además Texas, que es un lugar donde pues también hay mexicanos, por supuesto, sí, claro, pero que también hay una parte de americanos pues que de mucho rechazo y de mucho racismo, ¿no? hacia México, a pesar de que ese territorio alguna vez fue de nuestro país. Claro. ¿No? Sí, yo creo que la situación, me preocupa que el gobierno no asuma su responsabilidad, y le preocupa mucho lo de Venezuela. Está bien que le preocupe lo de Venezuela, pero debe preocuparle a los indocumentados, que son connacionales, que son de aquí, que se fueron allá incluso huyendo de la pobreza, y allá están siendo maltratados, violan sus derechos. Estados Unidos tiene derecho efectivamente a aplicar sus leyes de inmigración, pero no tiene derecho a violar derechos humanos. Y el gobierno de México está permitiendo que se violen los derechos humanos. Luis Videgaray no ve nada, no hace nada, y desde luego pues están indefensos, y eso es muy grave. Sí, no se ha visto una condena, un rechazo por parte del canciller que esté señalando lo que ocurre. Es una realidad que, como tú dices, parece que lamentablemente no ve, y mejor anda ahí en otros temas de otros países que no nos conciernen o no nos conciernen tanto, porque finalmente acá se están viendo afectados los mexicanos, y hay más críticas, por ejemplo, al tema de Venezuela. Sí, es decir, los derechos humanos, ningún gobierno tiene derecho a violar derechos humanos, y separar a la familia que han vivido, a desintegrarlas y separar uno en México, otro en Estados Unidos. No puede haber derechos humanos más grave que eso, más que la muerte, quizás, y la violación, pero son violaciones graves, y al gobierno no le importa. Y además es gravísimo justo porque también las últimas reformas han colocado los derechos humanos por encima, o sea, como algo que se tiene que tomar en cualquier criterio para emitir sentencias, entre otras cuestiones, en materia judicial. Así que también parece que hay un desconocimiento, o bueno, más bien están aprovechando el desinterés del gobierno mexicano para hacer lo que se les da la gana. Definitivamente. Y también no podemos dejar de comentar lo que pasó en Francia, algo que nosotros habíamos previsto aquí, que iba a perder la Marine Le Pen porque le iba a echar un montón, pero ahí lo grave es que Francia y Europa festina
que perdió esta ultraderechista profascista, pero se le olvida que creció muchísimo. La derecha está en ascenso en el mundo completo. Lo vimos en Austria, aunque perdieron, avanzaron mucho. En Holanda también, aunque perdieron, avanzaron mucho. En el caso de Francia, su papá, que era otro fascista, como el papá de Trump más o menos, pero obtuvo el 18% en el 2002, ella obtuvo el 34%, casi duplicó, casi creció 100%, una derecha pero cavernícola. ¿Cómo es posible que en Francia, que es la cuna de la libertad, de la solidaridad, de la fraternidad, de la igualdad, tengan cabida y tengan apoyo este tipo de gente? Es mucho apoyo, de verdad, debe preocupar al mundo. Es cierto que no llegó, pero ahí está latente el crecimiento de unas posiciones que son contra los inmigrantes, es más, aislacionistas de la propia Europa, contra la propia Unión Europea. Es gravísimo que haya avanzado tanto, aunque haya perdido. Sí, es grave porque eso indica cuál es finalmente el pensamiento también de mucha gente, ¿no? Lo que representa el apoyo que ella trae, que muchos pensarían que la mayoría, justo por el momento en el que vivimos, donde además debería haber ya más libertades, toda la gente es más libre en todos los sentidos, de rechazo a esas ideas fascistas. Y el hecho de que ella haya sido apoyada quiere decir que mucha gente está retomando algunos aspectos que quizá ya se sentían rebasados, y ahí está Trump como ejemplo también, ¿no? Claro. Con el racismo, entre otras cuestiones que pues él lamentablemente está catapultando y que mucha gente lo apoya. Claro, a pesar de, insisto, en que todas las fuerzas políticas llamaron a votar por Emmanuel Macron, porque aunque al otro es neoliberal, bien neoliberal, también es de derechista, pero frente a ella parece que es el Che Guevara de radical, porque la verdad que esta señora pues es fascista, y digo, debe preocupar que sacó tantos votos, no debería sacar tantos votos en una ciudad como la de Francia. Sí, ¿no? de democracia avanzada, ¿no? Claro, cualquiera pensaría que pues el otro iba a ganar sin ningún problema, sí. y ella no tendría tanto apoyo. Claro, así es. Lamentable. Pero bueno, pues estaremos aquí en el próximo programa seguramente comentando qué pasó en el debate. Por ahora nos vamos. Macari, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes y ojalá nos pueda seguir en otro programa.